Juan capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que lo entregara, y sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y que él había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se ciñó con ella. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces llegó a Simón Pedro y éste le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás después. Pedro le dijo: Jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, entonces no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Le dijo Jesús: El que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más que los pies, pues está todo limpio. Ya ustedes están limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo entregaba, por eso dijo: No todos están limpios. Así que después de haberles lavado los pies, tomó su manto, se volvió a sentar a la mesa y les dijo: ¿Entienden lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues bien, si yo el Señor y el Maestro lavé sus pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado para que así como yo los hice, ustedes también lo hagan. De cierto les digo que el siervo no es mayor que su Señor, ni tampoco el apóstol es mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas, bienaventurados son si las hacen. No hablo así de todos ustedes, yo sé a quienes he elegido, pero para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su talón. Desde ahora les digo antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. De cierto les digo que el que recibe al que yo envío, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Después de haber dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y testificó diciendo: de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Uno de sus discípulos, a quien Jesús amaba, estaba a la mesa recostado junto a Jesús. A él, Simón Pedro le hizo señas para que preguntara quién era aquel de quien hablaba. Entonces él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Jesús contestó: es aquel para quien yo mojo el bocado y se lo doy. Y mojado el bocado lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces le dijo Jesús: lo que estás haciendo, hazlo pronto. Ninguno de los que estaban a la mesa entendió para qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Cuando tomó el bocado, él salió enseguida y ya era de noche. Cuando Judas había salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía sigo un poco con ustedes. Me buscarán, pero como dije a los judíos, a donde yo voy ustedes no pueden ir. Así les digo a ustedes ahora: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como los he amado. Ámense también ustedes los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Le respondió Jesús: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, pero me seguirás más tarde. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo que no cantaré el gallo antes que me hayas negado 3 veces. Juan capítulo 14.
No se turbe el corazón de ustedes. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera se los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Y saben a dónde voy y saben el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me han conocido a mí, también conocerán a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, y de otra manera crean por las mismas obras. De cierto les digo que el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidan en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden alguna cosa en mi nombre, yo la haré. Si me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen, porque permanece con ustedes y está en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Todavía un poquito y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo soy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guardas, él es quien me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mi palabra guardará y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que escuchan no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas les he hablado mientras todavía estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, yo se la doy a ustedes. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Oyeron que yo les dije, voy y vuelvo a ustedes. Si me amaran, se gozarían de que yo voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Ahora se lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Ya no hablaré mucho con ustedes porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Pero para que el mundo conozca que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó así hago, levántense y vámonos de aquí. Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no está llevando fruto la quita, y toda rama que está llevando fruto la limpia para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes, como la rama no puede llevar fruto por sí sola, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, pero separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca, y las recogen y las echan en el fuego y son quemadas. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo los he amado, permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento,
que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo más siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todas las cosas que oí de mi Padre. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto y para que su fruto permanezca a fin de que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dé. Esto les mandó, que se amen unos a otros. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero ya no son del mundo, sino que yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras como ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Y ahora las han visto y también han aborrecido tanto a mí como a mi Padre. Pero esto sucedió para cumplir la palabra que está escrita en la ley de ellos. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad que yo les enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Además, ustedes también testificarán porque han estado conmigo desde el principio. Juan, capítulo 16. Les he dicho esto para que no se escandalicen. Los expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Esto harán porque no conocen ni al Padre ni a mí. Sin embargo, les he dicho estas cosas para que cuando venga su hora se acuerden de ellas que yo se las dije. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Más bien porque les he dicho esto, su corazón se ha llenado de tristeza. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, y si yo voy, se lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En cuanto a pecado, porque no creen en mí. En cuanto a justicia, porque me voy al Padre y no me verán más. Y en cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Todavía tengo que decirles muchas cosas, pero ahora no las pueden sobrellevar. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y les hará saber, y todo lo que tiene el Padre es mío. Por esta razón dije que recibirá de lo mío y se lo hará saber. Un poquito y no me verán, de nuevo un poquito y me verán. Entonces algunos de sus discípulos se dijeron unos a otros, ¿qué significa esto que nos dice? Un poquito y no me verán, de nuevo un poquito y me verán, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué significa esto que dice un poquito? No entendemos lo que está diciendo. Jesús comprendió que le querían preguntar y les dijo, ¿preguntan entre ustedes de esto que dije un poquito y no me verán y de nuevo un poquito y me verán? De cierto les digo que ustedes llorarán y lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes tendrán angustia, pero su angustia se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene angustia porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda del dolor por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. También ustedes, por cierto, tienen angustia ahora, pero yo los veré otra vez. Se gozará mucho su corazón y nadie les quitará su gozo. En aquel día no me preguntará nada. De cierto les digo que todo cuanto pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su gozo sea completo. Les he hablado estas cosas en figuras, pero viene la hora cuando ya no les hablaré más en figuras, sino claramente les anunciaré acerca del Padre.
En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los ama porque ustedes me han amado y han creído que yo he salido de la presencia de Dios. Yo salí de la presencia del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y no hablas en ninguna figura. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. En esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creen? He aquí la hora viene, y ha llegado ya, en que serán esparcidos cada uno por su lado, y me dejarán solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Juan capítulo 17. Jesús habló de estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, así como le diste autoridad sobre todo hombre para que dé vida eterna a los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, habiendo acabado la obra que me has dado que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu misma presencia con la gloria que yo tenía en tu presencia antes que existiera el mundo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado procede de ti, porque les he dado las palabras que me diste y ellos las recibieron y conocieron verdaderamente que provengo de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque tuyos son. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy más en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre que me has dado, para que sean uno así como nosotros lo somos. Cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre que me has dado, y los cuidé y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por medio de la palabra de ellos, para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también, ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me has dado, para que sean uno, así como también nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente unidos, para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado como también a mí me has amado. Padre, quiero que donde yo esté, también estén conmigo aquellos que me has dado, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo daré a conocer todavía, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Juan capítulo 18. Habiendo dicho estas cosas, Jesús salió con sus discípulos para el otro lado del arroyo de Quedrón o de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró Jesús con sus discípulos. También Judas, el que lo entregaba, conocía aquel lugar porque Jesús solía reunirse ahí con sus discípulos. Entonces Judas, tomando una compañía de soldados romanos y guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con antorchas, lámparas y armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le había de acontecer, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscan? Le contestaron: a Jesús de Nazaret. Les dijo Jesús: yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Cuando les dijo yo soy,
yo soy, volvieron atrás y cayeron a tierra. Les preguntó pues de nuevo, ¿a quién buscan? Ellos dijeron, a Jesús de Nazaret. Jesús respondió, les dije que yo soy. Pues si a mí me buscan, dejen ir a estos. Esto hizo para que se cumpliera la palabra que él dijo, de los que me diste, ninguno de ellos perdí. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, ¿no he de beber la copa que el Padre me ha dado? Entonces la compañía de soldados, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Luego lo llevaron primero ante Anás, porque era el suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había dado consejo a los judíos de que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, pero Pedro se quedó fuera a la puerta. Y salió el otro discípulo que era conocido del sumo sacerdote, habló a la portera y llevó a Pedro adentro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿tú no serás también de los discípulos de ese hombre? Él dijo, no lo soy. Y los siervos y los guardias estaban de pie, pues habían encendido unas brasas, porque hacía frío y se calentaba. Pedro también estaba de pie con ellos calentándose. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo he hablado abiertamente al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído lo que yo les he hablado. He aquí ellos saben lo que yo dije. Cuando dijo esto, uno de los guardas que estaba ahí le dio una bofetada a Jesús diciéndole, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le contestó, si he hablado mal, da testimonio del mal, pero si bien, ¿por qué me golpeas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro de pie, calentándose, y le dijeron, ¿tú no serás también de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro negó otra vez y enseguida cantó el gallo. Llevaron a Jesús de Caifás al pretorio. Era al amanecer, pero ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y para así poder comer la Pascua. Por tanto, Pilato salió a ellos y dijo, ¿qué acusación traen contra este hombre? Le respondieron y dijeron, si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces Pilato les dijo, tómenlo ustedes y júzguenlo según su ley. Los judíos le dijeron, a nosotros no nos es lícito dar muerte a nadie. Así sucedió para que se cumpliera la palabra de Jesús que dijo señalando con qué clase de muerte había de morir. Entonces Pilato entró otra vez al pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿preguntas esto por ti mismo o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió, ¿acaso soy yo judío? Tu propia nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Contestó Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo, ¿así que tú eres rey? Jesús respondió, tú dices que yo soy rey. Para esto he nacido yo, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Habiendo dicho esto, salió de nuevo los judíos y les dijo, yo no hallo ningún delito en él, pero ustedes tienen la costumbre de que le suelte un preso en la Pascua. ¿Quieren pues que le suelte al rey de los judíos? Entonces todos gritaron de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un asaltante. Juan capítulo 19. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados entretejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo vistieron con un manto de púrpura y venían hacia él y le decían, ¡viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo, he aquí,
se lo traigo fuera para que sepan que no hallo ningún delito en él. Entonces Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias gritaron diciendo: crucifícalo, crucifícalo. Les dijo Pilato: tómenlo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no hallo ningún delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley él debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó esta palabra, tuvo aún más miedo. Entró en el pretorio otra vez y le dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio ninguna respuesta. Entonces le dijo a Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que yo tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte? Respondió Jesús: no tendrías ninguna autoridad contra mí si no te fuera dada de arriba. Por esto el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Desde entonces Pilato procuraba soltarle, pero los judíos gritaron diciendo: si sueltas a este, no eres amigo del César. Todo aquel que se hace rey se opone al César. Cuando Pilato oyó estas palabras, llevó a Jesús afuera y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, y como el mediodía. Entonces dijo a los judíos: he aquí su rey. Pero ellos gritaron diciendo: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿he de crucificar a su rey? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que el César. Y con esto entonces lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús, y él salió llevando su cruz hacia el lugar que se llama de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Ahí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús estaba en medio. Pilato escribió y puso sobre la cruz un letrero en el cual fue escrito: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Entonces muchos de los judíos leyeron este letrero, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Los principales sacerdotes de los judíos le decían a Pilato: no escribas Rey de los Judíos, sino este dijo: soy Rey de los Judíos. Pilato respondió: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos, o los vestidos de él, e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Además tomaron la túnica, pero la túnica no tenía costura, era tejida entera de arriba abajo. Por esto se dijeron el uno al otro: no la partamos, más bien echemos suerte sobre ella para ver de quién será. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi vestidura echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre María, esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba de pie junto a ella, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había ahí una vasija llena de vinagre. Entonces pusieron en un hisopo una esponja empapada en vinagre, y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús recibió el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era el día de la preparación, y para que los cuerpos no quedaran en la cruz en el sábado, pues era el gran sábado, rogaron a Pilato que se les quebraran las piernas y fueran quitados. Luego los soldados fueron y quebraron las piernas al primero, después al otro que había sido crucificado con él, pero cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y salió al instante sangre y agua. El que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad, para que ustedes también crean. Porque estas cosas sucedieron así, para que se cumpliera la escritura que dice: ninguno de sus huesos será quebrado. También otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús,
aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le permitiera quitar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo permitió, por tanto él fue y llevó su cuerpo. También Nicodemo, que al principio había venido a Jesús de noche, fue llevando un compuesto de mirra y aloes como de 34 kilos. Y tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con las especies, de acuerdo con la costumbre judía para sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto había un sepulcro nuevo, en el cual todavía no se había puesto a nadie. Ahí pues, por causa del día de la preparación de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Juan capítulo 20. El primer día de la semana, muy de madrugada, siendo aún oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien amaba Jesús y les dijo: han sacado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban al sepulcro, y los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó primero al sepulcro, y cuando se inclinó, vio que los lienzos habían quedado ahí, sin embargo no entró. Entonces llegó Simón Pedro siguiéndolo y entró en el sepulcro, y vio los lienzos que habían quedado, y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino doblado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, pues aún no entendían la escritura, que le era necesario resucitar de entre los muertos. Entonces los discípulos volvieron a los suyos. Pero María Magdalena estaba llorando fuera del sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó hacia adentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Y ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Habiendo dicho esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no se daba cuenta de que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo en hebreo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: suéltame, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: yo subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue a dar las noticias a los discípulos: he visto al Señor. También les contó que él le había dicho estas cosas. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos se reunían por miedo a los judíos, Jesús entró, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron cuando vieron al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como me ha enviado el Padre, así también yo los envío a ustedes. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que remitan los pecados les han sido remitidos, y a quienes se los retengan les han sido retenidos. Pero Tomás, llamado Dídimo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si yo no veo en sus manos la marca de los clavos, y si no meto mi dedo en la marca de los clavos, y si no meto mi mano en su costado, no creeré jamás. 8 días después, sus discípulos estaban adentro otra vez, y Tomás estaba con ellos. Y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró, se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Pon acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto? ¿Has creído? Bienaventurados los que no ven y creen. Por cierto, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida
en su nombre. Juan capítulo 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberias. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Le dijeron: vamos nosotros también contigo. Salieron y entraron en la barca, pero aquella noche no consiguieron nada. Al amanecer Jesús se presentó en la playa, aunque los discípulos no se daban cuenta de que era Jesús. Entonces Jesús les dijo: hijitos, ¿no tienen nada de comer? Le contestaron: no. Él les dijo: echen la red al lado derecho de la barca y hallarán. La echaron pues, y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó el manto, pues se lo había quitado, y se tiró al mar. Los otros discípulos llegaron con la barca arrastrando la red con los peces, porque no estaban lejos de tierra, sino como a 100 metros. Cuando bajaron a tierra, vieron brasas puestas con pescado encima y pan. Jesús les dijo: traigan de los pescados que ahora han pescado. Entonces Simón Pedro subió y sacó a tierra la red llena de grandes pescados, 153 de ellos, y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan, coman. Ninguno de los discípulos osaba preguntarle: ¿tú quién eres? Pues sabían que era el Señor. Vino entonces Jesús y tomó el pan y les dio, y también hizo lo mismo con el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas tú más que estos? Le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me amas? Y le dijo: Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven, tú te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, señalando con qué muerte Pedro había de glorificar a Dios. Después de haber dicho esto, le dijo: sígueme. Pedro se dio vuelta y vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Fue el mismo que se recostó sobre su pecho en la cena y dijo: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Así que al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué tiene esto que ver contigo? Tú sígueme. Así que se difundió este dicho entre los hermanos de que aquel discípulo no habría de morir. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué tiene que ver eso contigo? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió, y sabemos que su testimonio es verdadero. Hay también muchas otras cosas que hizo Jesús que, si se escribieran una por una, pienso que no cabrían ni aún en el mundo los libros que se habrían de escribir.